Bueno, mire, para que sea acoso escolar, para que sea bullying, tiene que ser una conducta intencional, direccionada y frecuente. Esta palabra es muy importante, frecuente. Si él en una sola ocasión molestó a un niño, no es bullying, o sea, se dio una situación que no debería presentarse. Pero, exacto, pero no es bullying, o sea, hubo una diferencia entre ellos, pero no es bullying. Entonces, sí es importante entender que es una situación de desigualdad. Por ejemplo, yo como maestra, siempre me daban por lo general grados superiores. Entonces yo a mis alumnos de cuarto, de quinto, de sexto, no les permitía, al menos que fuera una situación de que es el hermanito, que le pasó alguna situación, que se rompió el brazo, mi mamá me dijo que esté al pendiente de que no se vaya a lastimar. Permitía yo que estos niños grandes estuvieran o tuvieran contacto con los pequeños, yo eso hacía. Entonces, yo comúnmente le decía al director en la hora del recreo, a mí asigname un lugar, por favor. Y yo llevaba pelotas, juegos de mesa, twisters, yo veía diferentes situaciones para las diferentes personalidades de mis alumnos y tenía yo a todo mi grupo junto. Pero hay maestros que no ven mal que un chiquito de primero se junte con una de sexto. Yo soy de la idea de que te vas a juntar con personas afines a ti. Y yo sí creo que un chiquito con uno de sexto no tiene ni la misma malicia, ni los mismos intereses, ni la misma fuerza, entonces yo consciente de eso, no permitía mucho, o sea, sí sea amable, sí ayúdalo, sí esto, sí el otro, pero una relación fuerte de que es mi hijo, es que es mi primo, o sea, si es tu primo, sí, se dio esta situación, ve y atiéndelo, ¿no? Pero no permitía yo mucho esta situación. Y para los papás es muy importante darles el concepto de lo que es acoso escolar. Tiene 3 características: intención, repetición y duración. Yo lo manejaba con mis alumnos y lo manejaba con mis papás. ¿Por qué? Porque los niños también, a la menor provocación de que alguien los vio feo, les dijo, te dicen me está haciendo bullying, maestra, te dicen los pequeñitos. Y no, ellos tienen que tener bien claro el concepto de lo que es acoso escolar. Teniéndolo bien claro, entonces ya podemos diferenciar si es o si no es, y como ya les había comentado mi compañera, es muy importante también tener bien claro que vas a escuchar al pequeño, ¿no? Antes de hacer un juicio, pues vas a escuchar al pequeño. Por ejemplo, yo cuando esa señora me dijo, no, que Kevin, como ya me habían dicho que Kevin era bien buleador, yo dije, ay, ¿qué le habrá dicho? Sí, sí, porque dije, Kevin es bien buleador, ¿no? Está mal, porque era tremendo el Kevin, no voy a decir que era un alma buena y caritativa, era tremendo, pero no era buleador, o sea, si le pegaban, le pegaban, si se burlaban de él se burlaba, pero no era alguien que iniciara la situación. No tenía esos rasgos, pues, ¿no? Exacto. Intención, repetición. O sea, siempre que yo investigué, había un antecedente, ¿no? Incluso con este niño que la señora me llevó a decir, ya se estaban a punto de, en la primera junta en la que das el resultado del diagnóstico, ya se iban a golpear las dos mamás, la de Kevin con la de este chaparrito. Y entonces yo les dije, permítanme investigarlo, ustedes son unas damas, con esto, con el otro, y afortunadamente ya no se pelearon. Y ya cuando yo tuve los elementos para las dos, para decirles, esta fue la situación y esta fue la situación, este es el concepto, ya las dos quedaron como muy conformes de que efectivamente ni uno era buleador ni el otro sufría de bullying. Había una situación en la que habían jugado un videojuego en línea en su casa y como aquel le había regalado, ya saben de esos juegos que es una granja y cositas y que tú vas comprando cosas. Entonces uno de los dos tenía algo repetido y se lo dio al otro en consigna que cuando él le faltara otra cosa, el otro se le iba a dar. Y entonces el otro ya no cumplió ese pacto. Entonces pues empezaron a hacer cosas, ¿no? Pero era una situación de casa, era una situación que digamos tampoco era bullying, ¿no? Era una inconformidad que ellos tenían. Entonces sí tenerlo muy claro, ¿no? Porque aunque Kevin tenía cara de buleador, no lo era, ¿no? O sea, tener eso bien claro, sin importar que esté grandote, que tenga cara de mal, no necesariamente, no etiquetemos, ¿no? Aquí en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 57, dice que se tiene que tener una instancia interdisciplinaria. No todas las escuelas lo tenemos. Por ejemplo,
La escuela de participación social número 7 sí lo tiene. No todas las escuelas lo tenemos. En caso de no tener esta doctora, esta psicóloga, esta pedagoga, este servicio social que, por ejemplo, la escuela de participación social sí lo tiene, entonces esto le corresponde a dirección tener este protocolo de actuación en caso de que se presente alguna queja o alguna situación en la que nosotros presuntamente consideremos que hay acoso escolar. Pero no es necesario que lo tengan, no todas las escuelas están en las condiciones de tener esa instancia interdisciplinaria. Solo algunos CENPIs, algunas secundarias y algunas escuelas como a lo mejor las particulares lo podrían tener, pero en las públicas comúnmente es dirección y ODI, ¿no? Bueno, en esta instancia interdisciplinaria, o en este caso dirección, les va a corresponder establecer, primero que nada, antes de que pase una situación en la que hay una queja de acoso escolar, tenemos que identificar cuáles son las instancias que nos pueden apoyar en caso de que se hubiera. Vamos a identificar el Ministerio Público más cercano, yo espero que nunca lo necesitemos, pero bueno, vamos a identificar teléfonos, dirección, todo del Ministerio Público, oficinas del DIF que nos quedan más cercanas a nosotros y Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y para cualquier situación, de cualquier queja, vamos a necesitar esta evidencia documental, fotos, bitácora, acta administrativa, si ya la hicimos. Bueno, las responsabilidades de madres, padres y tutores son básicamente 4. Conocer la normatividad nos va a competir a todos, no solo a los padres, no solo a los maestros, no solo al personal de dirección, no solo al personal de supervisión, a todos. Eso es algo que todos tenemos que manejar, ¿sí? El segundo es conocer las formas de actuación. ¿Por qué es importante que también los padres de familia conozcan estas formas de actuación? Para que no se violenten los derechos de sus pequeños. Y nosotros, porque es importante conocerlas para no violentarlos. Observar conductas de alumnos. Esto lo vamos a encontrar en todo, esto también le compete a todos. Al padre como padre de familia le va a competir observar y estar alerta porque él lo ve en otro ámbito diferente al que lo vemos nosotros. Va a haber situaciones en las que una señora me decía, no, es que usted tiene que ver si mi nena se corta. Y yo le decía, yo no puedo revisar a su nena en ciertas situaciones. O sea, si trae un corte en el brazo, si trae un corte en algún lado, yo a lo mejor si es visible, pues sí lo voy a ver. Pero yo, imagínense que la niña llega y me dice que yo la estuve revisando, le digo, no, ni es correcto, ni lo voy a hacer, ni usted lo debe de permitir. A la que le corresponde ver si la pequeña se está cortando, es hasta. Si está comiendo, porque las que hemos tenido sexto, nos pasa que en un momento determinado dejan de comer. Ah, no, eso está grasoso, ay, no, eso está muy dulce, eso está así, hasta cuentan las calorías, algunas pequeñas y no solo pequeñas, pequeños también. Yo tuve un grupo en el que todos eran fitness, todos se cuidaban, incluso en el día del niño me dijeron, queremos ensalada y pechuga asada. Y yo, ¿no quieren pizza? ¿No quieren Kentucky? ¿No quieren McDonald's? No. Entonces, pues, ¿a quién le corresponde ver qué están comiendo, en qué cantidad y todo eso? Pues a los papás. Con nosotros comerán un lunch, ¿no? Y a lo mejor puedes ver, bueno, le echó mucha lechuga a su sándwich, ¿no? Pero finalmente los que ven qué cantidad y prepararon ese sándwich de pura lechuga, pues fueron los papás, ¿no? Entonces, muchas situaciones les corresponde observar al papá, no a nosotros. Acudir a la escuela, pues cuando nosotros lo solicitemos, ¿no? Por eso es muy importante tener la bitácora con citas, con fechas y ese citatorio que mandamos, que esté el papá, con la firma del papá de que lo recibió. Y si él no fue, pues tenerlo bien documentado de que se le llamó al papá y que incluso firmó de que no iba a asistir. Es muy importante ser muy cuidadoso en estos citatorios. Bueno, en esta observación activa de detección de riesgo de los padres, pues como yo les decía, ellos van a observar constantemente estos cambios que hubiera de conducta, porque cuando un niño está recibiendo bullying o acoso escolar, obvio cambia su actitud. Por ejemplo, un niño que yo conocí me decían los papás, los tíos,
que él era un chico muy tranquilo y de repente era muy agresivo con ellos. Y era pequeñito, O sea, de que era un niño súper dulce, de repente es contestón, de repente es agresivo, de repente con el hermanito le empezó a pegar, cosa que no hacía. Entonces ellos dicen, maestra, pues, ¿por qué no? Y pues ya después descubrimos pues, que lo estaban maltratando en la escuela y a veces no buscamos quién no la hace, sino quién no la paga, ¿no? O cómo liberar esa frustración que traemos y lo analizamos mal, pero tratamos de sacarlo. Mecanismos de información y comunicación, pues va a ser necesario pues, que el que tenga esa comunicación con el pequeño, pues platicar con él, cómo te fue, qué está pasando, revisar cuadernos. Esa es una situación del papá. Y es muy importante esta situación en la que nosotros tengamos evidencia de que si mandamos algún, por ejemplo en este caso que nos está compartiendo el libro el maestro, y nosotros se los vamos a compartir a los papás, así es importante, pues me puedes firmar por favor de que te estoy mandando en electrónico este libro, me puedes firmar por favor de que te estoy dando las orientaciones, estas normas de convivencia, o sea, todo lo que ustedes les den a los papás es muy importante que esté firmado. Entonces por eso aquí dice, leo y firmo de enterado. Todo eso que nosotros vamos a darle. Si es un taller para padres, si es una sugerencia, si son las normas, todo, es importante que ustedes tengan la evidencia de que se lo entregaron. Ubico información de instancias que pueden apoyar en caso de acoso, que era lo que yo decía, eso es lo primerito que vamos a hacer y no solo es responsabilidad de nosotros como escuela, también es responsabilidad del papá tenerlas identificadas. Si yo descubro o tengo la duda, ¿a dónde puedo acudir para que me orienten en esta situación? Y obvio, mantengo comunicación constante con la escuela. El procedimiento es que si tú como papá tienes la leve sospecha de que hay una situación, aquí, bueno, a mí se me hace un poco, pero de algún modo no está mal, el papá tiene que presentar esa duda que tiene por escrito. Yo descubrí tal situación en mi pequeño y aquí la recomendación para el papá es que esa petición, esa duda, pues es que la deje sentada por escrito. Yo pues los invitaría a que primero se acercaran a platicar, ¿no? Y ya si nosotros vemos que es una situación seria, a lo mejor ahora sí hacer el escrito. Pero bueno, aquí en estas orientaciones dicen que a la menor provocación el papá hace este informe, pero por escrito. Utilizo los canales que nosotros establecimos como escuela, es muy importante porque hay papás que a la primera de cambio se investigan y ya se fueron a Guamasi directamente, o ya se fueron a la operativa o al órgano interno. Entonces sí dejar muy claro con los papás que sí es importante primero que no se salten instancias, ¿no? Que no se salten estas instancias, sino que nosotros de manera enseñarlos que primero platiquen con nosotros. Si nosotros no podemos resolverlo, pues igual platicar con el supervisor. Si el supervisor de alguna manera no se pudiera llegar a un acuerdo, a alguna situación, bueno, entonces ahora sí pasamos a la siguiente instancia. Y el último, colaborar con nosotros para esos acuerdos que nosotros llegamos, pues cumplirlos, ¿no? Porque hay papás que quieren una más bronca, pero en el momento que le dicen, bueno, pues vamos a ir a un taller para padres, o voy a implementar esto, pues entonces ya no van. O ya no te firmaron de que sí están revisando cuadernos, o ya no te firmaron que se leyó, por decir algo, el libro que nos está sugiriendo el maestro, y nosotros le dijimos al papá, bueno, ¿qué le parece si juntos lo leemos? Y luego lo comentamos, y alguna estrategia que le guste, la implementamos. Pero hay papás que no lo van a hacer. Entonces sí dejar muy claro los acuerdos, y en caso de lo que hasta con tiempo de que lo va a hacer, y si no lo hace, pues entonces hasta dejarlo asentado en esta bitácora, ¿no? Llegamos a este acuerdo que sí va a ser en tal fecha y no se ha cumplido, ¿no? Porque eso nos protege como escuela, nos protege como maestros. Esta responsabilidad de docentes en la prevención de detección, atención y actuación en casos de acoso escolar, les parece, las leemos rápidamente, pero sí es importante que las conozcan. Por ejemplo, esta primera, pues ya se las dijo Ceci, es la misma de nosotros, conocer toda la normatividad que emita la SEP. Porque como nos decía el supervisor, el que no lo conozcas no te exime de la situación. Y como nos decían los de Guamasi, ¿saben por qué a los maestros les pasan muchas situaciones? Porque no conocen esa normatividad, ¿no? Y sí es importante, pues facilitarles a los docentes de manera electrónica. ¿Me permiten? ¿Qué pasa?
Bueno, y también es contar con formación de derechos humanos para trabajar con los programas de estudios desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes, habilidades en educación por la paz, la salud, prevención de violencia, entre otros. Y como decía la maestra Ceci, la maestra Silvia, conocer la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Exacto, es súper importante estar informados y los primeros que debemos de conocer esa normatividad que somos nosotros. Observar y estar atentos ante cambios de conducta del alumnado. Nosotros como maestros, llega un momento que se nos hace un nuevo clínico. Por ejemplo, en mi caso, que yo ya sabía que Kevin era bien tremendo, si veo a Kevin bien callado, algo no está bien. O el niño que está, por ejemplo, a mí me llegó a pasar un pequeñito que traía moretones y él se los decoraba. Ahorita que vi el video me dio mucha risa porque tenía yo un alumno que todos los moretones que tenía, él les hacía que ojitos, que carita, si se le hacía el arquito como una lombricita, o sea, él los terminaba decorando. Y aquí la situación, pues yo me di cuenta que no era una situación de maltrato. ¿Por qué? Porque el niño llegaba a la escuela súper feliz. O sea, si era un niño muy inquieto, entonces cuando la mamá dice, no, es que es súper inquieto, la verdad no vaya a pensar que le pegamos, que le hacemos, porque la verdad, y sí, era súper inquieto, ¿no? Entonces sí tenemos que ver ciertas situaciones, ser muy observadores, ser muy analíticos de cualquier situación que nosotros observemos a nuestros pequeños, porque los niños yo creo que terminamos conociéndolos, ¿no? Terminamos sabiendo cuando viene enfermo, cuando tiene hambre, cuando tiene sed. Tenía yo un niño que llegaba diario de malas, diario. Y entonces, yo un día, todo el mundo me decía, no, es que ese niño es espantoso, que tocó un 20, te va a hacer ver tu suerte. Y un día yo lo cuestiono, ¿no? Y le digo, ¿y qué? ¿Por qué siempre estás de malas? ¿Nosotros qué hicimos? ¿Que hicimos algo? No. Entonces, a la hora de cuestionarlo, ¿saben qué era su furia? Que tenía hambre. Entonces le daba yo el puño de cacahuates, le daba yo de estas galletas de animalito, a veces un poco de estas de galletas Ritz, y se acabó el feo niño que yo tenía. Hasta todo el mundo me decía, ¿qué le hiciste? Y yo lo observé. No, o sea, entonces sí es importante conocer a nuestros pequeños, sí es importante ser bien observador y bien sensible. En la capacitación que nos dieron anterior, ¿qué nos decía esta maestra? Esta, que era psicóloga, ella que nos decía, tenemos que tener nuestro sexto sentido, tenemos que tener como ese criterio, ¿no? Ese criterio para decidir que sí y que no. Y yo creo que los maestros lo tenemos, ¿no? Y el último, aplicar acciones que señalen estrategias para mejorar la convivencia. Yo creo que también lo hacemos, pero es importante seguirnos actualizando. Por ejemplo, este libro, esta bibliografía que nos están dando, pues sí, echarle una revisada, ¿no? Y a lo mejor no todo lo aplicamos, pero sí una estrategia de vez en cuando, ¿no? Con los pequeñitos y con los maestros, compartírsela para que después ellos la apliquen en sus aulas. Bueno, las responsabilidades docentes son prácticamente tres, que era lo que nos comentaba Ceci en el tema que ella expuso. Es la observación activa, que era lo que yo les decía, información y comunicación, enseñarles a los papás la comunicación en la línea que nosotros queremos que se comunique. No, infórmenme, por favor, dígame, o platique con la maestra me informa a mí, y nosotros aquí la recomendación es que siempre se trate de resolver en la escuela. No dejar que salga de la escuela, aunque aquí nos hacen hincapié que va a haber cosas que se van a salir de nuestras manos en automático, porque hay situaciones como la que usted nos compartía, del pequeño que con un desarmador le pegó a otro pequeño. Por más que lo quieras atender en la escuela, eso vas a tener que ya informar a otras instancias, ¿no? Pero en la medida de lo posible, atenderlo en la escuela o hacer actividades de prevención, de convivencia, de empatía, de socialización, que no lleguemos a esta situación. Es importante tener en el salón un buzón en el que los pequeños sepan que pueden, hasta de manera anónima, estas situaciones que les dan miedo, que les dan temor, que están afectando de algún modo, puedan expresarlas y saber que además esa confidencialidad, aunque pongan su nombre, se va a mantener, ¿no? Es importante, también les había comentado Héctor en una exposición anterior, la bitácora. La bitácora no puede ser ahí cualquier hoja suelta en la que yo haga toda la reseña de lo que pasó. Es importante que tenga ciertas características, es importante que sea un documento que esté foliado, es importante que esté validado por dirección, sellado, firmado y también por zona.
es importante que si esta bitácora me quedaron un montón de hojas y lo quiero reciclar para el año que entra, no. A lo mejor habrá hojas las de atrás, si no se usaron, a lo mejor sí habrá un modo de que yo lo pueda reciclar, pero se recomienda que sea un documento que año con año se renueve. Es importante que sea una hoja para cada situación que se dé. Que no tengamos aquí, porque yo sí lo llegué a tener, que citatorio 1, citatorio 2, citatorio 3, y aquí tienes el de Juan, el de Pedro, el de Chucho, porque no queremos gastar papel, ¿no? Pues aquí lo vamos a tener que gastar porque se recomienda que sea una hoja por situación, ¿sí? Es importante que sea un engargolado o encarpetado, de tal manera que sea un documento que yo espero que nunca les pase, pero si se da una situación, les sirva y lo respalde. Porque si ustedes no lo tienen foliado, se presta a que tú en ese momento inventaste la atención, ¿no? O esa hoja la inventaste. ¿Qué pasa? Aquí me enseñaban muchas maestras y hacen un trabajo súper detallado y súper bien, pero tienen aquí el de Héctor, aquí tienen el de la maestra Rosario, aquí tienen el de la maestra Lidia, aquí tienen el del maestro Jesús. Entonces, ¿qué pasa si yo como mamá llego y veo que el de mi hijo Héctor está de este grosor? ¿Yo qué pienso? Que la maestra traía algo contra Héctor, ¿no? Ay, sí, mire, Héctor está así de gordo. Pero ¿qué pasa si yo llevo un solo documento en el que tengo a todos? No es Héctor, ¿verdad? En un documento, además secuenciado, tengo yo todos. No se me puede acusar pues, de que tengo algo en contra de Héctor, o algo en contra de Rosario, o algo en contra de nadie más, porque es un documento que yo lo tengo ya listo, grupal. No estoy etiquetando a nadie, ¿sí? Entonces, también es importante que el docente, esto que le está diciendo al director, pasó esta situación en mi salón, no se la platique verbalmente. Es importante que el docente haga un acta sencilla, si ustedes, un informativo en el que pasó esta situación y se le entregue a la dirección. Todo por escrito. Pasamos a la siguiente. Bueno, en esta observación activa vamos a ver esta interacción con nuestros alumnos, porque no es lo mismo que alguien te diga, Kevin es un buleador, a que tú veas y después de mucho observarlo te des cuenta que sí pega, o sea, no era un santo, pero sí pega, pero cuando le pega, ¿no? Entonces es muy importante ver esta interacción, porque tenía yo otro chico en ese mismo grupo que no tenía fama de buleador, y era tremendo, era horrible, ¿no? Por ejemplo, un día no le recibí una tarea o algo así, y a mí, según él por accidente, me dio un balonazo en la cara, y me parecía buleador. Y la mamá ya es que nunca me dieron quejas de mi bebé, ¿no? Pues nunca, pero ahorita se está portando terrible. Y era súper hipócrita y súper mustio, ¿no? Y el que tenía fama de buleador era Kevin. Y sin embargo había otros niños que por ser más discretos, por ser más calladitos, por ser más, resulta que a lo mejor hacían cosas más terribles que las que hacía Kevin, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con niños de otro grupo, cómo se relacionan incluso con sus papás. Porque hay papás que dicen, no, es que mi bebé es un santo, es precioso, y tú ves al niño pateando a la mamá. Entonces tú dices, hasta lo escribes en tu relatoría, ¿cómo no? O sea, la mamá también la patea, ¿no? Entonces es muy importante observar esta interacción, en la medida de que sea posible. Estoy alerta al regreso de alumnos cuando salen del aula. Estaba yo en una escuela y me encuentro una pequeñita que nos identifica muy bien, Carlita. Y entonces esta nena me dice, le digo, ¿otra vez afuera, Carlita? No, ahora no voy al baño. Me dice, es que la maestra, y le da mucha risa, y le dice, llévame el rollo de papel, llevo el jabón, ay, creo toallitas en más. Y me dice, es que la maestra me mandó para ver qué le pasaba a mi compañera, y le daba mucha risa como diciendo, pues ¿qué le va a pasar? Pero a ella como pequeña no entendía pues que por qué la habían mandado a ver qué pasaba con su compañera, y yo como maestra pues sí lo entiendo, ¿no? Igual la maestra considera que ya se tardó y pues no puede dejar sola al alumno, y entonces pues por si se fue sin papel, por si no llevaba cualquier situación, por si se ensució, por si algo, le mandó todo el kit, ¿no? De Carlita, de a ver, y si pasa alguna cosa le digo, le dejas todo y entonces me avisas para yo ir a apoyar a tu compañera. Pero Carlita le daba mucha risa porque es una nena de segundo. Y me decía, pues ¿para qué me quitas eso, no? Y estaba súper fascinada la nena, pues de que estaba ella paseándose. Pero yo sí entendí la intención de la maestra, estar muy pendiente, ¿no? De cuándo salieron, cuándo se tardaron. Por eso es importante estas medidas que toman ustedes de darles que la llavecita, el muñequito, para que tú sepas que hay alguien afuera en el baño.
Y hay maestras que de hecho dejan salir de un solo niño. No importa si es niña o niño, una sola persona está afuera, precisamente para tener más control. Evito realizar actividades que pongan en riesgo a mis alumnos. Este es súper importante porque a veces se nos barre. Tenía una compañera que de estas actividades que ponemos de transición, de que ya terminó, los ponía a bordar, a coser, y cosían precioso. Pero un día en una visita llega la supervisora y le dice: pones a hacer un crucigrama, pones a hacer lo que tú quieras, pero no quiero ni agujas de tejer, ni agujas de canela, vamos a hacer de plástico. Y ella la puso con un montón de lados y se enojó, hizo un berrinchote, y que vea cosas preciosas, y sí, cosas preciosas. Pero su grupo era el de los talibanes, que después yo lloré. Entonces, de por sí, si les decían los talibanes, eran finos ellos, ¿no? Y entonces, tú tienes que prever eso. Sí cosían precioso, sí les servía mucho, sí es psicomotricidad fina, pero tú no vas a esperar a que uno de estos pequeñitos se le ocurra clavarle la aguja a alguien, ¿no? En el lugar que tú me digas, ¿no? Entonces es importante, como directores, incluso como compañeros. Yo como compañera ya le había dicho, yo no haría eso, sin importar lo que le sirva, yo no lo haría. Pero a veces sí tiene que ser una autoridad, ¿no? La que le diga, no es por él, sin importar el berrinche que haga. Mantengo la visibilidad de ventanas e iluminación del salón de clase. Los que trabajamos en matutino, a mí hace como un mes me dice una maestra: ¿cómo ve que la directora me pide a fuerza que yo tenga la luz prendida? Entonces, si yo les hago este comentario, ustedes dicen: ¿qué le pasa a la directora? ¿No? Porque estamos aquí en la mañana. Van a decir ustedes: pues, ¿qué tiene? Si quiere la prende, y si no, no, no. Pero resulta que hay escuelas que se van a las 4:30, ¿no? 4:30, 5. Entonces, ahí está oscuro. Y entonces yo cuando estaba preparando esta exposición dije: no, ya tenemos qué elementos y qué argumentos darle a la maestra de que en estas orientaciones dice que tienes que tener visibilidad en ventanas e iluminación del salón de clase. Porque yo decía: ¿qué le pasa? ¿Qué no sé qué? Pero en esta escuela se van tarde. Si la directora le está diciendo: necesito que prendas tu luz, es porque ya cuando ellos están a las 4, a las 5 ya está oscuro. O ya empieza a estar oscuro, ¿no? Y aquí que dice: ahora tenemos ya elementos para decirle a la maestra, en este libro de orientaciones, no es que yo te lo esté pidiendo, es que aquí dice que tienes que tener iluminado. ¿Por qué no quería tener iluminado el salón? No me lo pregunten, porque no se lo pregunté tampoco yo. Pero tenemos elementos para decirle a la maestra: aquí dice que tienes que tener el salón iluminado y abierto y que se vea, porque ella me decía: es que me acosa, maestra, y mira, tengo un queja en tal lado. Y yo sí le decía: platica con el maestro, platica con el maestro, platica con el director, coméntale por favor esto que te está incomodando y lleguen a un acuerdo, o que te explique por qué te lo está pidiendo. Y ella estaba súper molesta: es que no, es que aquí hay acoso, que se me hace que le gusta al maestro. Y yo: no, espérate, no, platica con él y ve qué situación se está dando. Y ahora ya tenemos aquí elementos para decirle a la maestra. Aquí dice, ¿no? Identifico los lugares de riesgo y los evito. En una escuela, no les voy a decir un lugar, que yo trabajaba, en una ocasión se dio que 4 parejas se hicieron sexo oral. Y yo tenía, bueno, creo que tenía yo 4º, 5º, no me acuerdo, pero el año que entra me iban a dar ese grupo. Entonces estaba yo súper así de: no, ese grupo no me lo den, ¿no? Y entonces yo le dije al director, fue cuando yo le dije: a mí dame una zona del patio y nadie puede entrar. Pueden ir, comprar y todo, pero quiero tenerlos yo controlados, ¿no? Y yo sí le dije: y sí necesito que en esa parte donde ellos se fueron a hacer lo que hicieron, pues que haya una persona, no hay parada, trabajador, maestro, a quien usted le asigne. Pero para mí sí es importante, si ya sabemos que ellos tienen este antecedente, que ya lo hicieron, para mí sí es importante que este lugar donde lo hicieron pues esté más supervisado, ¿no? Entonces, en mi escuela hay un callejón de eso. sí. Me cuentas porque está cerrado y lleno de bancas, pero dicen que era el callejón. Cancelaron el callejón de Entonces, es importante tener identificados, ¿no? Esos lugares que son de riesgo, esos lugares en los que vamos poco, esos lugares que no se utilizan, esos lugares, porque sabemos que los niños son bien intensos, ¿no? Y van a hacer lo que menos nos esperamos y lo que menos nos imaginamos.
Entonces es importante tenerlos identificados y bueno, tenerlos vigilados. Hacer recorridos periódicos, auxiliarse de los padres de familia para que vean que son áreas de riesgo y ellos mismos propongan cómo les apoyan para solucionar, si se compran cadenas, candados, los elementos que sean necesarios. O ellos van a apoyar el recreo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, información y comunicación. Cuido la forma de... A mí me queda muy bien esa porque cuido la forma de expresarme y el vocabulario que uso, pero con todos. O sea, no, y obvio, más con los niños. Si yo, por decir algo, yo soy muy mala, entonces yo a lo mejor con mis amigos puedo ser muy mal hablada, pero dentro de la escuela no. En este ambiente, esta comunidad escolar, no, y con los niños menos. Si yo con él soy educada y respetuosa y con ella también, con los alumnos tengo que ser más. Y yo, por ejemplo, en mi caso, dije, tengo que trabajar mucho en esta parte, porque soy mal hablada, pero ay, no puedo ser mal hablada, ¿no? O sea, lo tengo que tener muy claro. Y esto pues va para todos, ¿no? La forma en que nos paramos, la forma en que actuamos. Tengo unas nenas que fueron mis alumnas, pero soy amiga de su mamá. Entonces ellas tienen mucho la frase de sí, pero díselo a tu cara, ¿no? De no estoy contenta y dicen sí, pero díselo a tu cara, ¿no? Porque yo sí tenía compañeras que decían, tenía yo una compañera con la que yo no me llevaba muy bien, pero ella decía, yo soy inmensamente feliz, pero así lo decía, ¿no? Entonces decíamos nosotros, ahora digo, como dicen las hijas de Leti, pues díselo a tu cara, porque ni tus acciones, ni tu actitud, ni la forma de dirigirte a nosotros, ni a los niños, manifiesta que eres feliz, ¿no? Entonces, pues sí, tener bien importante la forma en la que hablamos. Yo observé que dos maestras y tienen una voz tan bonita y la modulan tan excelente que dan ganas de socializarlo, ¿no? Porque también me ha tocado con maestras que hablan muy fuerte y muy golpeados a los pequeñitos, ¿no? Entonces es importante, pues, hacerles ver a todo el mundo que esa forma en la que nos dirigimos, en la que nos paramos, en la que actuamos. No sé si les ha pasado a ustedes, alguien que te manotea muy cerca, y no es para ti, pero sí te manotea muy cerca y tú así hasta, mira, ¿no? Entonces, muchos niños también tienen esa situación, ¿no? De que hablan feo y tú te dicen, pues si no estoy diciendo nada. Y tú dices, pero modula tu voz, hijo, porque sí estás siendo agresivo o sí, ¿no? Hasta yo me siento asustada, ¿verdad? Entonces, dejárselo muy claro. Trabajo con mis alumnos temas de protección y autocuidado. Esto es súper importante. Mi hijo iba en Sandy y tenía, no sé, 2, 3 años y ya le hablaban de las partes de su cuerpo. Él sabía que nadie lo debía de tocar y era un bebé. Entonces, sí con autorización de los papás, sí siendo muy puntuales y muy cuidadosos, pero sí enseñarlos que, pues, que tienen que aprender a cuidarse. Por ejemplo, nosotros cuando aplicamos ISAT y eso, y nos quedan 2 niños nada más, ya termina el niño, obvio, se quiere ir, no, ya acabó. Entonces yo le digo, ¿te puedo pedir un favor, hijo? ¿Esperas a tu amigo? Es que no es mi amigo. Bueno, pues me puedes esperar, por favor. Y ellos se quedan así como diciendo, y yo sí les explico, nunca dejes solo a un compañero y menos con 2 adultos que tú no sabes si son buenos o malos. Y se quedan así. No, nunca lo dejes solo. ¿Sí te lo puedo pedir, por favor, si lo esperas? Claro, hasta se quedan así, bien así de cerquita, a ver qué pasa. Pero sí enseñarlos a, entre ellos, cuidarse, protegerse. Hay niños, por ejemplo, que te quieren dar el abrazo y yo les digo, no te puedo abrazar. ¿Por qué no, maestra? Yo la quiero. Porque nos abrazan mucho, ¿verdad? Y les dices, no, porque tú no sabes, yo no soy mala persona, pero tú no puedes ir abrazando a todos, porque no sabes qué clase de persona es. En una escuela nos decían, era un grupo bien difícil, y nos decían los niños que no les gustaba salir a clase de educación física. Y nosotros, oye, pues es muy raro, ¿no? Porque los niños siempre quieren salir a educación física. Y entonces, pues, ahí es donde el maestro les contó una situación. Entonces, ¿hasta qué punto sí tenemos que escuchar lo que nos dicen los pequeños, no? No me gusta. Esa persona a mí no me gusta, ¿no? Y muchas veces nosotros no sabíamos el antecedente, ¿verdad? Pero ellos nos decían, no es que yo no quiero salir de educación física. Entonces, pues yo soy muy de, maestra, ¿se puede quedar? Ya me decían amigas, es que me siento mal, es que me duele. Ya saben que las niñas, sobre todo, son especialistas, ¿no? Y entonces pues ya la maestra decía, no, pues quédate, o aquí junto a nosotros en lo que los demás hacen en educación física. Pero sí es muy importante estar atentos. Sí es muy importante que si educación física les gusta a todos los niños, sí rascarle un poco, ¿por qué no te gusta? ¿O qué pasó? No, o sea, a lo mejor no preguntarle, pero sí observarle.
¿Qué pasa? Que a estos pequeños no les gusta educación física, ¿no? ¿En cuál voy? Envío a mis alumnos. Leo y firmo de enterado los documentos y normas. Es bien importante que ustedes como dirección tengan el soporte de que sí me dieron a leer la guía operativa, de que sí me dieron a leer estas orientaciones, de que sí conozco el marco para la convivencia, de que sí conozco toda esta documentación, pero es importante que ustedes tengan el soporte en dirección. Procedimiento, implemento una bitácora. Bueno, pues ya Héctor se los expuso, yo también ya les di una breve reseña. Es importante tenerla muy bien armada, como ya les dijimos, ¿no? Pongo un buzón en el aula, pero no nada más es ponerlo, sino utilizarlo. Hay una queja porque y empezarlo a manejar, de tal manera que ellos tengan una comunicación y sepan que van a ser escuchados, sepan que de manera anónima ellos pueden decir pasó esta situación y nosotros la vamos a atender. Sin importar lo grandote que esté el niño que les pega, sin importar lo brava que sea la mamá que les está haciendo algo, porque hay veces que las mamás se meten. Yo estuve en una escuela en la que el papá llegó a patear al niño que en teoría que le pegaba a su hijo. Entonces por eso les digo, sí es importante que estos casos los atendamos, porque a veces van aumentando pues de tamaño. Algo que a lo mejor se pudo haber arreglado en la escuela, el papá desesperado de que no se le hacía caso, pues él fue y lo solucionó a su manera bien inconveniente, pero lo solucionó. En caso de presentarse alguna situación probable de acoso escolar, informo de manera inmediata y por escrito. En caso de una no actuación de mi autoridad inmediata, pues entonces vamos a suponer que yo le comento a mi director, si yo no veo que se solucionó, pues platico con el supervisor. Pero sí hay instancias, enseñarles a todo el mundo que hay un camino y no saltárnoslo, ¿no? Porque de verdad siempre hay alguien que les dice a los papás, ni nosotros no sabemos el camino, y ellos ya están en Guamasi, ¿verdad, maestro? Nos ha pasado que tú dices, ¿y cómo supo ella que se iba a dar un órgano interno? Y entonces en ese momento vamos a tener problemas pues súper serios. Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero, lo informo de manera inmediata. A nosotros que vamos haciendo observaciones, sí nos llegó a pasar, que yo le comentaba al supervisor, no me gusta la forma en la que esta maestra trata a esta pequeña maestra. Y entonces pues se lo comentamos al director. Y afortunado o desafortunadamente, a los días, ¿verdad? La mamá de Maritza nos dice que ella siente que la maestra que le hace, que le deshace, y que los compañeros igual, y que la maestra además fomenta esta situación de acoso, ¿no? ¿Y qué creen? Pues que sí le creímos porque nosotros ya lo habíamos visto. O sea, a veces las maestras, afortunada o desafortunadamente, utilizan a los niños para maltratar a otro niño, porque nos ha pasado. Entonces, es bien importante escuchar a los niños, es bien importante estar al pendiente. Yo le comentaba al supervisor, si delante de nosotros no tuvo ningún reparo para tratarla como sus chones, imagínense cuando no estamos. Imagínense cuando está solo con ella, lo que permite que sus compañeros le hagan, porque muchos niños, incluso los niños actuales, afortunadamente tienen como más criterio, ¿no? Y tienen más carácter. Había niños que decían, no, yo no la voy a empujar, no, yo sí traigo otro planisferio, así que se lo presto, yo traigo otra cartulina, así que yo se la presto. Y la maestra, no, pues no se la prestas. O sea, ella como que fomentaba esa situación de agresión, de cosas hacia la niña. Y había niños que decían, no, yo no lo voy a hacer. Pero entonces sí está muy al pendiente porque también hay maestros que llevan a esta situación, lo hemos vivido desafortunadamente. Cuando cuento con formación de derechos humanos, ves que nos comentaba Ceci, ahora es responsabilidad de cada quien tener esa formación en derechos humanos. Pero es obligación de ustedes, como dirección, tener el archivo de que todos estamos preparados en derechos humanos. No es nada más decir, ay, ¿tienes que estar preparado el momento? No. ¿Y cuándo me traes tu constancia de que tomaste un curso de Educo para la Paz, de lo que tú quieras y mandes que se relacione con derechos humanos? Ya no es nada más, yo te capacito, o yo ya le dije, no. Yo ya le di información, sí, eso tienes el soporte, pero aquí dice también muy claramente y muy puntualmente en dirección, tienen que tener el soporte firmado y sellado y validado de que te consta que todo tu personal tiene esa formación en derechos humanos. Responsabilidades del personal administrativo.
pues como ya habíamos visto, es conocer esa normatividad, conocer la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, aplicar durante la jornada escolar estas medidas que en Junta de Consejo nosotros tomamos de que vamos a estar al pendiente y estar alerta de situaciones para evitar el acoso. Por ejemplo, como la maestra que identificó un pasillo de mesa. Bueno, ¿qué medidas voy a tomar? Bueno, pues voy a poner, no sé, a alguien le va a tocar hacer esa guardia, ¿no? O ya identificamos que este niño es bien golpeador y que patea y que hace, ¿qué medidas voy a tomar para que este niño no patee? Ah, bueno, quiere patear, pues igual lo pongo a jugar fútbol, ¿no? ¿Qué medidas voy a tomar con estos niños que me están generando alguna conducta disruptiva? Porque como decía el supervisor, muchas conductas que son disruptivas se van a dar también porque el niño está de ocioso. Pero si yo encuentro la manera de canalizar adecuadamente esa conducta, nos va a generar menos situaciones. Entonces, a este personal de dirección, este personal que son los trabajadores, los manuales, los de cocina en el caso de ustedes, ellos igual tienen que estar preparados en derechos humanos, ellos igual tienen que conocer la normatividad, ellos igual tienen que estar bien empapados de esta situación. Ellos igual si detectan una situación, por ejemplo los de cocina, que ven alguna situación en que se arrebató el plato, o sea, algo que se generó una situación de acoso, pues es importante que lo sepan identificar y que sepan que lo tienen que informar, ¿sí? Reportar cualquier situación de riesgo, bueno, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Que nos compete a todos, ¿no? Responsabilidades de directores y subdirectores administrativos, pues dar a conocer esta normatividad, ¿no? Que de hecho ya lo hicimos. En esta junta inicial, la que tenemos antes de empezar el ciclo escolar, pues se leyó algo de documentación. Después, cuando llegó la guía operativa, llegó la indicación de que se tenía que leer y que teníamos que tener la firmada y validada de que se leyó. Verificar que durante las jornadas escolares se apliquen estas acciones. Exacto, les toca a los de dirección, ya las tomaron, ya tomaron acuerdos. Dirección es la que tiene que supervisar que esas medidas que se tomaron se lleven a cabo, ¿sí? Generar las condiciones para que ellos mismos y los docentes se formen, actualicen continuamente en materia de derechos humanos. Pues tú le avisas del curso, ¿sabes qué? Se abrió este curso, ¿sabes qué? Ahí está esto, pero ¿quién realmente tiene que hacerlo? Todos nosotros. Por ejemplo, a nosotros nuestro jefe sí nos dijo, tienen que tomarlo, ¿no? Ya nos avisó, pero somos nosotros los que tenemos que encontrar si en línea, si presencial, si pagado, pero ¿a quién le corresponde? A nosotros. Y a él le va a corresponder nada más tener ese soporte de que ya le entregamos esa constancia de que lo tomamos. Generar las condiciones, conocer la ley general, pues esa tendrían a lo mejor que hacer una carta o una hoja en la que yo firmo que sí ya la conozco, ¿no? Establecer en junta de consejo las estrategias que vamos a tomar para evitar esas situaciones. Y aquí nos dice que es importante que estén asentadas en el acta, ¿eh? O sea, no es nada más decir, ay, hay estos casos de acoso y esto y el otro. No, tienen que estar asentados en el acta de junta de consejo técnico, para que todos estén enterados y para que esté firmado y validado por todo el personal, ¿no? Documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención. Esto también era lo que Ceci decía. Ya te di un taller para padres, ya te di esto, ya hice. Bueno, ¿qué documentación tienes? ¿Cuántas fotos tienes? ¿Cuántas hojas tienes de que si vinieron? ¿Cuántos? O sea, todo lo que hagan lo tienen que tener súper documentado, ¿sí? Responsabilidades de directores y subdirectores. Lo que nos decía el supervisor, no solo no solo tomamos las cosas en acuerdo, sino yo voy y me doy mis rondas a los lugares que yo sé que son de riesgo, voy y también de vez en cuando se asoman a los salones. Esto que me decía la maestra, es que me acosan, es que no es posible. Bueno, aquí dice que lo tienen que hacer, que es obligación del personal de dirección, que no es acoso, que no está mal que tú de repente te asomes al grupo. Y buenos días, maestra, por ejemplo, ¿no? O sea, tú hasta educado te pones, ¿no? Buenos días, maestra, sería tan amable de prenderme su luz, ¿no? Así de sencillo. O cualquier cosa que tú veas y estar al pendiente. Identifico en el plantel los espacios físicos de riesgo, pues ya lo dijimos. Constituyo mensualmente un grupo rotativo, que era lo que nos decía el supervisor. Estas zonas que yo ya sé que son de riesgo porque están ocultas, pues ir poniendo personal que se encargue de vigilarlo, de estar al pendiente. Y para que no sea tedioso, pues hacerlo rotativo.
Observa y controla el manejo de espacios físicos no utilizados por los docentes. Esto es súper importante porque hay lugares que nosotros tenemos como almacén o la bodega de educación física. Hay escuelas que tienen una bodeguita para guardar lo que de cooperativa, y entonces los niños saben hasta qué hora llega el proveedor y que la maestra lo va a dejar abierto porque va a vender, y pues se meten a hacer cosas que ustedes no se imaginan, pero ya más o menos les conté, ¿no? Entonces los niños están en una etapa en la que quieren explorar, entonces evitémonos una situación bien desagradable, bien de meternos en una situación realmente complicada y realmente que pongamos en riesgo incluso nuestro trabajo, ¿no? Otra vez la prevención. Sí, siempre va a ser la prevención, siempre. Ay, sí, yo conozco los documentos y no más, ya leo y firmo de enterado, eso ya quedó bien claro. Cuido mi forma de expresarme, que era lo que yo decía, no silbiarse todos tenemos que cuidar esta forma en la que nos dirigimos, no solo a los niños, entre nosotros también. Informa a los docentes y personal de apoyo de la escuela sobre la normatividad, eso también ya lo tenemos muy claro, lo tenemos que manejar todos. Doy a conocer a madres y padres la normatividad, también eso ya lo tenemos bien claro, que ellos tenemos que tener en dirección la firma de todos los documentos que les hemos dado a conocer. Mantengo comunicación constante con las madres. Bueno, yo creo que desde la pandemia se ganó esa parte, ¿no? Que la comunicación ahora es muy constante, tenemos un montón de formas en las que podemos hacerles llegar información y ellos nos hacen llegar información también a nosotros. Entonces espero que en esta no habría tanto problema. Este no lo hacemos tanto, pero es importante tener una lámina, un cartel, una lona, lo que ustedes quieran, en la que ustedes van a tener estos lugares donde si hay una posible situación de acoso, los padres puedan comunicarse, o alguna situación en la que no les guste alguna irregularidad que se está dando en la escuela, también ellos puedan comunicarse. Pero yo haría la invitación antes de llegar a eso, de decirles a los papás, si tienes alguna situación, siempre dirígete a nosotros y vamos a tratar de solucionarla. O sea, enseñarlos que la vía directa somos nosotros, ¿no? Y ya esa sería la segunda parte, ¿no? Escucho con respeto y atención a los alumnos. Esta también ya se les había dicho Ceci. Escucho atentamente los casos de probable acoso escolar y que me refiera a cualquier integrante de la comunidad escolar, sí. No solo es responsabilidad de los maestros, ya lo habíamos dicho, es responsabilidad de todos de todo el personal. Informar a nuestra autoridad inmediata. Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero, desafortunadamente pues también la tenemos que informar, porque sí hay personas que se dirigen de manera inadecuada a los niños, ¿no? Y entonces, bueno, pues avisarle a nuestra autoridad inmediata. Y bueno, pues tenemos esta formación de derechos humanos, que ya la vimos un montón de veces. Responsabilidades de directores y subdirectores administrativos. Bueno, como yo les había dicho, es esta recopilación de los documentos. Si hay una queja, los que se van a encargar de hacer esta queja son ellos. Los que se van a encargar de tener estas constancias bien archivadas, bien organizadas, pues también le corresponde al personal de dirección. Este buzón de sugerencias también le corresponde a dirección. No solo en cada salón va a haber uno, sino también va a haber uno de escuela. Y en consejo técnico, pues estas guardias y ¿quién se va a encargar de que estos docentes supervisen estas medidas que ya tenemos? Bueno, estas estrategias pues ya las tomamos en junta de consejo técnico. La bitácora también ya dijimos que la van a tener cada maestro de grupo, y dirección también va a tener la suya. Tener los archivos, ya habíamos dicho que tienen que hacer estas constancias y estas quejas de manera muy bien fundamentada, muy bien organizada. Y bueno, también revisar las bitácoras de los docentes, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros cada que revisamos bitácoras no están bien hechas, y al que les corresponde que el maestro la esté haciendo adecuadamente, que esté foliada, que esté sellada, que esté validada, pues finalmente les toca a ustedes. Bueno, y ahora las responsabilidades de los supervisores, pues es, por lógica, supervisar que ustedes como directores estén haciendo, que tengan bien sus carpetas, que tengan bien sus archivos, que todos tengan esa formación de derechos humanos.
De hecho, también les corresponde, vamos a la siguiente, promover estas acciones pedagógicas y psicológicas para que el maestro haga estas actividades en las que esa convivencia sea de manera más adecuada. Estas estrategias que de hecho ya nos está compartiendo, confirmar con base a evidencias documentales, estrategias educativas, medidas de protección. Bueno, pues eso también ya vimos, ¿no? Que de hecho se va a hacer en la Junta de Consejo. Actuar inmediatamente en cuanto identifique alguna situación. Que les comentaba, ¿no? Que a veces por ser omisos o por ser humanitarios o por ser sensibles puede esta situación agravarse, o estamos dejando pasar a alguien que se tenía que frenar para que no pasara algo más triste o algo más grave, atenderlo de manera inmediata, y ya que lo atiende, que no tengan que atender. ¿Sí? Las responsabilidades del supervisor son básicamente tres: observación activa. Él va a tener que tomar los mecanismos para ver cómo supervisa el trabajo de dirección. Incluso puede ir al aula a ver que haya evidencia de este buzón, de estas situaciones que están haciendo los docentes para evitar o mejorar esta convivencia escolar, ¿no? Información y comunicación. Él va a verificar que toda la comunidad está enterada, que se les dio la información, que se les dieron los manuales, que se hizo en consejo técnico toda esta situación para mejorar y disminuir este acoso escolar. Y el procedimiento pues va a verificar y va a supervisar el cumplimiento de estas medidas, pero siempre lo va a hacer por escrito. O sea, él no va a llegar y va a platicar con alguno de ustedes, sí lo va a hacer, pero a su vez también todo lo que él observe, las áreas de oportunidad o lo que hacen muy bien, tiene que dejárselos asentado por escrito. Bueno, ya dijimos cuáles son las responsabilidades del supervisor, nada más que aquí está un poquito más amplio, pero ya. Aquí, en esta guía de observación, es bien importante, ya les había dicho Ceci, esta acta de hechos. Es muy importante que la sepan hacer, es muy importante que ese teléfono lo tengan a la mano y a la vista. Es súper importante enseñarles a los maestros cómo elaborar esta acta de hechos, ¿sí? Por ejemplo, tiene que tener, no podemos decir, si es un niño que por decir algo, yo sí he tenido casos que son muy serios, ¿no? Por ejemplo, de estos niños que se hicieron sexo oral, imagínense, pues es serio, ¿no? Igual no les vas a poner el caso de María y Pedro que se hicieron sexo oral, no lo vas a poner así, vas a poner una clave de identificación en la que tú vas a, nadie, o sea, viendo la clave no te vas a dar una idea de qué se trata, pero sí es importante que pongas una clave, ¿no? Caso de sexto, no sé, caso 1, no sé cómo le pondrías, pero de tal forma que no se explicite, digamos, esa situación que está pasando. Los datos de la escuela, pues ya saben, nombre, clave, turno, ubicación, teléfono, correo electrónico. Bueno, pues ya saben, es un documento que va a ser, digamos, oficial, es un documento que va a tener que llevar muy bien detallado qué personas están involucrados y a quién se refiere el caso, ¿no? Eso yo creo que sí queda muy bien entendido. Atención realizada en el evento. Precisamente esto va a ser súper importante, porque cuántas veces no ha llegado el papá diciendo, es que usted no me avisó, es que usted no me dijo, y va a ser nuestro soporte de que sí le avisamos, de que sí lo hicimos, en tal fecha, en tal día, tal hora. Le decía un abogado a Héctor que parece, no sé, raro, pero sí tiene que venir la fecha, la hora, el día, quiénes participaron, en qué lugar estoy haciendo esta reunión. Entre más detalles se pongan, eso a la larga nos protege, porque así el papá no puede decir que no dijimos, que no hicimos. Ya para el acta de hechos existen los formatos que nos proporciona la dirección operativa, o sea, ahí no nos podemos perder tanto porque ya viene establecido. Lo que no se nos debe de olvidar es que debe de decir el modo, el tiempo y el lugar. Ajá, así es. Sí, porque esos puntos son los que le van a dar validez hasta legal, ¿no? No se te puede pasar ninguno de esos, porque si no queda incompleto. De tiempo, modo y lugar. Así es. ¿Qué indicadores nos van a decir que hay acoso? Porque les digo, es importante que lo manejemos. Agrede verbalmente, devalúa, se burla, grita, pone apodos, discrimina, amenaza.
es importante que lo identifiquemos porque a veces nosotros por no tener problemas lo suavizamos. El otro día estábamos formados, íbamos a comprar tacos y un niño agarra y le empieza a decir a otro, eres un chillón, eres un chillón. Y el niño al que le estaba diciendo chillón, más maduro, más todo, agarra y lo vuelve a ver y no le hizo caso, lo ignoró total y completamente. Nosotros, pues, una de mis compañeras quedó que iba a avisar. Yo no sé si haya avisado o no, pero sí es importante que tú en el momento que identificas una situación, por ejemplo, ahorita estaba burlando, y es algo que acabamos de ver hace unos días. Se estaba burlando y no se cansó de burlar. Mejor el chaparrito optó por ignorarlo, como diciendo, yo voy a comprar mis tacos, yo sé que no soy un llorón, y eran chiquitos como de segundo. Y él agarró, compró sus tacos y se fue y lo ignoró totalmente. Pero aunque este chico es maduro, aunque este chico actuó de una manera muy correcta, muy madura, sí es importante decirle, ¿no?, a la maestra, ¿qué crees? ¿Vi esta situación? ¿No? Para que tú veas. Y yo en esa situación vi al niño pateando a su mamá. O sea, yo sé que es un niño que tiene muchas situaciones, porque ahí sí nadie me lo contó. Yo vi al niño pateando literalmente a la mamá. Entonces sí es un niño que tiene, no sé qué situación tenga, pero sí tiene un montón de cosas. No solo al pequeño agrede, sino hasta a su mamá. Indicadores de que hay riesgo de acoso escolar. Hay niños que se burlan, por ejemplo, aquí hay una niña, nos dijo ahorita, a mí me hacen bullying, ¿no? Y yo que hemos trabajado con ella, la niña es bien tremenda, hasta a nosotros nos hace bullying. Entonces, es bien importante tener bien claro todo eso, porque por ejemplo, yo no vi que le insultaran, yo no vi que le molestaran, yo no vi que le dijeran groserías. Ella es bien tremenda, ¿verdad, Héctor? Sí. La que hace bullying hasta los maestros es ella. Pero sí es bien claro que los niños tengan esto muy definido, muy claro, y la maestra y los papás y todos, porque sí hay casos en los que les digo, se malentiende el bullying, ¿no? Porque ella es tremenda y hay que tener bien claro que ella es tremenda. Y fíjense, se cambió aquí, dice, me cambié porque me hicieron bullying. Y no es cierto, nosotros que la conocemos sabemos que no es cierto, sabemos que es tremenda. Pasamos al siguiente. Aquí es súper importante. Sí, ya despertamos. Ya es Perdón, quería hacer mi silla para... Estos indicadores son muy importantes para nosotros los maestros. Por ejemplo, me comentaba una maestra que una de sus pequeñas, de que ya, obvio, si ya están en la primaria, tienen control de esfínteres, ¿no? Y me dice, ¿qué quiere, maestra? Que de repente ya no los tiene, se está haciendo pipí, se está haciendo popó. Entonces, sí tener muy claro que, bueno, si no lo hacía y de repente lo está haciendo, pues sí platicar con UDI, platicar con los papás para ver cómo se va a atender, precisamente porque es algo que no hacía, es algo que no estaba pasando. Y es importante que los maestros tengan identificados todos estos para saber qué es lo que está pasando y poder actuar en consecuencia. Los pasos de atención son básicamente estos: observar, no el director, no la maestra, no el personal de apoyo, todos tenemos que observar, ya que detectamos alguna situación. Este está muy concreto, este esquema. Ya que identificamos, pues nosotros avisamos a dirección. Dirección hace un registro de esta situación, informa a los padres de familia, al tutor, al que está a cargo del pequeño, y de inmediato avisamos a nuestra autoridad inmediata. Aquí en este informe, en estas orientaciones, dice que lo primero que se hace es avisar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí dice que de hecho se hacen antes que avisarle a nuestra autoridad inmediata. Yo no sé qué tan conveniente sea, yo no sé, maestro, si es conveniente hacer eso, avisar de inmediato a la Procuraduría, o primero se le avisa a la autoridad inmediata. Porque aquí dice las orientaciones y yo le digo, sí será conveniente hacer eso, hasta qué punto nos ponemos la soga al cuello y hasta qué punto es conveniente. ¿También sería de verdad? Sí.